¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a esta bonita sección mensual en donde cotorreamos, platicamos, nos echamos hoy en día un agua, pero te puede echar una cerveza, lo que tú quieras. Y es una de estas secciones, digo salud antes de empezar, en donde los invitados del podcast creativo son precisamente ustedes. Gracias por mantener viva esta sección. La gente que sintoniza todos los meses son la mamada. Ustedes hacen que esto siga vivo. Para los que no sepan qué está pasando, esta es una sección en donde ustedes son los invitados y el contenido de este episodio lo dicta la sección de comentarios del video pasado de esta sección. Entonces todos los comentarios del video pasado ahora conforman las preguntas que voy a estar respondiendo el día de hoy, ¿no? Entonces el día de hoy no es la diferencia. Dejen sus preguntas en los comentarios para que el siguiente mes aparezcan y para que esta sección siga viva, ¿no? Ha sido un mes, la neta, bastante intenso, un mes de mucho viaje, de mucha grabación. En mi industria, a lo que yo me dedico, estos meses de octubre, noviembre y diciembre son siempre meses muy ocupados. ¿Por qué? Pues porque generalmente hay muchos lanzamientos, generalmente hay muchas oportunidades, entonces se me presentan y se me abren muchas puertas y tengo que estar pues con toda la energía para poder aprovecharlas, y por eso creo que los últimos capítulos que hemos subido creativo han sido muy buenos, me han gustado bastante, estoy muy contento con el estatus de este podcast, y los capítulos que se vienen para el cierre de año también van a ser unos putazos. Son capítulos que la neta me han puesto bastante feliz, ya tengo muchos de ellos grabados y pues nada, para mí es un respiro, un pequeño oasis en el desierto, esta sección, este momento en el mes en donde simplemente me siento a platicar con ustedes, que realmente es una manera de decir que me pongo a hablar solo, y puedo vivir de esta habladuría sola, ¿no? Entonces, gracias otra vez a todos los que apoyen. Dejen sus comentarios, denle me gusta a los comentarios que les gustaría que aparecieran en el siguiente video para que la inteligencia artificial escoja los mejores comentarios en la siguiente edición de este capítulo. Entonces, sin más por el momento, vamos a arrancar con esta bonita sección de preguntas con la primera. ¿Hay personajes que están vetados de creativo o a quienes nunca invitarías? Hay personajes que están vetados de creativo. No que se me ocurra algún personaje que esté vetado per se, pero pues sí hay gente que no invitaría porque creo que no sería una buena plática, porque creo que no sería algo interesante, no es algo que a mí me genere interés o curiosidad y por ende no lo haría. Sin embargo, eso no quiere decir que quizá en algún futuro sí me gustaría platicar con ellos, simplemente pues soy como una persona que está en este mundo como todos los que estamos aquí en este podcast y tengo una cantidad de tiempo limitada o finita, entonces tengo que distribuir mi tiempo conforme a las cosas y actividades que a mí me gustaría hacer, balanceando también con que pueda vivir de este proyecto que estoy haciendo. Entonces, bajo esa premisa, pues sí hay gente con la que quizá no grabaría porque preferiría invertir ese tiempo limitado en otra actividad o en otro podcast o en otro capítulo, pero eso no quiere decir que estén vetados. La neta es que para mí lo más importante dentro de las conversaciones de creativo es que esté chido, que esté interesante más que nada, y creo yo que este último año especialmente sí me he dado mucho ese permiso de tratar a creativo de esa manera y tratarlo como un canal que yo tengo para perseguir mis propios intereses y platicar con gente con la que al chile quiero hablar, con la que me interesa preguntar cosas, con la que genuinamente quisiera tener una conversación. Entonces, pues sí, esa es la respuesta. No hay nadie vetado, no hay nadie que ahorita que se me ocurre y diga, ¿sabes qué? Con esa persona ni de pedo pisaría mi estudio. No, afortunadamente no tengo problemas así con ningún tipo de personas y creo que eso es algo positivo, ¿no? Entonces la respuesta es no y ya, es todo lo que tengo que decir sobre ese tema. Por cierto, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿notan algo diferente? Si notan que está diferente en este podcast, que son dos cosas puntuales en la parte técnica, pues ahí coméntenlo para que mínimo me pueda sentir que alguien notó que estamos experimentando y que seguimos en ese proceso de mejora continua. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Considerarías en algún punto ser profesor en alguna universidad? ¿De qué materias? ¿Consideraría en algún punto ser profesor? Sí, ¿por qué no? La verdad es que es algo que si bien en este momento de mi vida no me gustaría, porque estoy enfocando mi tiempo en otros proyectos que tengo ahorita enfrente, definitivamente con el avance de la tecnología pues ya no es tan necesario inclusive dar clases de forma presencial, lo cual podría abrir la puerta a que en un futuro eso pueda llegar a pasar. Ahora, para dar clases en una universidad creo que tendría que tener una maestría. Yo no tengo una maestría, entonces tendría que ponerme las pilas, pero probablemente a lo mejor una preparatoria o en alguna optativa, en alguna materia que sí gira alrededor de mi expertise, pues quizás sí me podría yo poner a dar clases, pero no sé, como que me cuesta inclusive eso bastante trabajo porque creo que nunca está completo el conocimiento, entonces en lugar de estar
sintetizando lo que ya sé, me gusta estar preguntándome qué es lo que me falta. Entonces realmente más que enseñar me gusta mucho la labor de investigación. Ahora, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con inteligencia artificial orientado específicamente a mi trabajo es algo que me apasiona muchísimo, es algo que me entretiene bastante y genuinamente me gusta dedicarle mi tiempo a eso, pero eso no quiere decir que no pueda compartir habilidades de cosas que ya he hecho, ¿no? De hecho, aquí hacemos el anuncio, pero tenemos una sección de miembros en este canal y justamente esta semana empezaron los tutoriales. Esta semana empieza la segunda temporada de estos videos técnicos que tienen que ver con las cosas que tienen que ver con mi estudio, con la grabación del podcast, etcétera. Y esta última semana ya empezamos ahora sí directamente con los tutoriales de edición de audio, que fue el primero, y edición de podcast, que fue el segundo, y ahí empezamos a usar inteligencia artificial, un plugin que me autoedita el podcast. Entonces ya de cierta manera lo estoy haciendo, y la neta es que grabar esos 2 tutoriales puntualmente me gustó bastante. Lo que sigue para esta sección de miembros es inteligencia artificial, la metodología que hago para sistematizar el podcast, entonces va a estar bien chingón. La neta es que para la gente que está clavada en la parte técnica, sí les recomiendo un chingo esa membresía y que se claven en el acceso de video de cursos. Y ya que estamos en esto, pues digo, primero que nada quiero agradecer a todos los miembros de este canal. Lo lanzamos hace como 2 meses. Ha habido muchos miembros nuevos, de verdad les agradezco bastante. Y justamente para los miembros de esta de la primera camada, de la primera sección, que son los Creativo Fan, que vale 29 pesos la membresía, el día de hoy anunciamos un nuevo sticker. Aquí está este nuevo sticker. Creo que ya era hora de que llegara Roberta Martínez a los stickers de los comentarios. Entonces todos los que son miembros de Creativo Fan ya van a poder usar este meme como sticker en los comentarios. Entonces ahí está. Y pues para la gente que está en la sección de cursos, de tutoriales, se vienen cosas chingonas. Mucha gente me ha estado pidiendo el tema de inteligencia artificial. Allá vamos. Primero teníamos que poner como que el contexto o el terreno de dónde íbamos o de qué estábamos haciendo para ya meternos a cosas más avanzadas, y ya estamos llegando a ese punto. También el Excel me lo han pedido bastante. Ese todavía no lo desarrollo, pero en algún momento llegará seguramente esta sección de miembros. Y para el tercer grupo de miembros, para el Creativo VIP, que les he dicho constantemente que no se suscriban, pues bueno, aquí está su saludo. De verdad, primero que nada tengo preparado algo especial para ustedes. Un aplauso, de verdad, ustedes están financiando en gran parte este proyecto creativo. Muchas gracias a Diana Luna, miembro de Creativo VIP hace un día. Diana, muchas gracias. Mati Media, gracias. Hace 9 días te suscribiste a Creativo VIP. Te mandamos un saludo. Manuel 3 Briones, hace 27 días, carnal, un fuerte abrazo. Gracias por suscribirte. Rachid Alfaro Piña, carnal, gracias. Un saludo. Creativo VIP, Eduardo Martínez Campos, vamos a ir con los aplausos. Eduardo Martínez Campos, gracias, carnal, por suscribirte. Eric Torres, un saludo, te mando un fuerte abrazo, gracias por suscribirte. Corleone del Toro también, carnal, fuerte abrazo. Creo que estos güeyes ya llevan más de un mes suscritos, entonces un aplauso. Y por último a Procesando, ¿cómo puede faltar Procesando? El primer miembro de Creativo VIP, aquí sigue presente. Muchísimas gracias a todos los miembros de Creativo VIP. Ya pueden ahora sí cancelar la suscripción, o sea, ya les mandé el saludo. Si están aquí el siguiente mes, pues les va a tocar otro saludo, pero ya, de verdad, muchísimas gracias. Como yo les dije desde un principio, yo recomiendo la membresía número 2, creo que es la que más valor te da por tu dinero, pero para los que pagan la 3, pues muchas gracias por apoyar este proyecto. Y nada, sigamos con la siguiente pregunta. Gracias por fumarse ese anuncio. ¿Quién crees que es el Albert Einstein de nuestra generación? Es una interesante pregunta y la respuesta es no sé, creo que es algo que no sé si nos vamos a dar cuenta en retrospectiva, o que si va a ser algo que cuando pase va a ser demasiado grande para ignorarlo. Entonces no lo sé, creo que hay quizá competencia en ese rubro. Creo que hoy en día la parte tecnológica es algo bastante importante. No estoy muy familiarizado, metido en el mundo de la física. Sé que la gente en la CERN y estas personas están haciendo avances en cuestión de partículas que viajan teóricamente más allá que la velocidad de luz y sus implicaciones y lo que eso dice sobre el origen del universo y del Big Bang y cómo se crea la materia, pero yo no tengo quizá el conocimiento, yo no tengo el conocimiento para entender exactamente lo que están haciendo, pero en el tema de tecnología creo que hay varios candidatos, están los obvios, Zuckerberg, Bezos, incluso Elon Musk, pero no sé, o sea, yo creo que incluso podría llegar la singularidad en cuestión de alguien que sepa manipular y crear bien inteligencia artificial y compartirlo al mundo mainstream. Creo que probablemente por ahí quizás sea el próximo gran genio, el próximo artista en que
que en lugar de utilizar la guitarra o la música para hacer sus creaciones, utilice el genoma humano, la inteligencia artificial, computación cuántica, Big Data y todas estas cosas. Creo que por ahí podría salir esa nueva gran mente humana. Pero también hay casos, por ejemplo, el vato que inventó el sistema binario, ¿no? El ceros y unos, que hoy en día es la base de la computación como la conocemos. Ese güey se murió y no se dio cuenta del impacto que tuvo su sistema o su descubrimiento, sino que hasta muchos años después se acabó utilizando ese conocimiento que estaba muy avanzado en su época, y se utilizó como una base de la programación y del sistema de cómputo binario, ¿no? De ceros y unos. Entonces quizá algo hoy en día está sucediendo que en 50 años se vuelva bastante relevante. Es muy difícil pronosticar. Yo creo que sería mi respuesta. ¿Cuál es tu amigo creador de contenido que más ha influido en ti y por qué? Pues hay varios, tengo muy buenos amigos en este medio y hay varios que han influido en mí de una manera muy distinta. Se me viene a la mente primero a mi buen amigo Farid, que le mando un saludo. Farid y yo pues llevamos ya rato en este juego. Yo empecé un poco antes que Farid, y Farid empieza a raíz de una conferencia que él me acompaña en Nueva York. Se le detona la idea de empezar la creación de contenidos, y Farid pues desde antes ya era mi amigo. Ponle que a lo mejor unos 2-3 años antes, y siempre ha sido un güey bien clavado, siempre ha sido un vato que cuando le interesa algo y se dedica a algo, le mete concentración a full. Entonces el primer proyecto que yo trabajé con Farid fue el que hicimos en el 2017 con Tigres, en donde hicimos una campaña de marketing que hoy en día la veo y digo, qué mamada hicimos, y no sabíamos dimensionar ni siquiera lo que estábamos haciendo en ese entonces. Y Farid fue una pieza clave de todo eso, porque él fue el que echó manos a la obra en todo ese proyecto. Yo tenía ya la idea y Farid fue el que empezó a conectar los cables, ya hablando con distintas personas para que se hiciera una realidad, ¿no? Entonces algo así pasó cuando se empezó a dedicar a la creación de contenido. Farid y yo siempre hemos tenido estas pláticas en donde nos compartimos en qué estamos trabajando en ese momento, y hoy en día hablamos mucho, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, sobre el uso de nuevas tecnologías, sobre nuevos proyectos, sobre nuevas ideas que se nos ocurren para hacer líneas de contenido con nuestros proyectos. Entonces Farid definitivamente es una gran inspiración, y creo que esa dinámica que tenemos de amigos en donde nos compartimos ideas, porque nunca ha existido una competencia, sino que siempre ha sido como un de que, oye, güey, descubrí esto, deberías aplicarlo, y siempre creo yo que genuinamente nos da gusto cuando nos va bien unos con los otros, o al uno y al otro, perdón. Entonces Farid definitivamente sería uno de los que me inspiran bastante, o que me han cambiado bastante. Definitivamente los hermanos Rusarín han sido también una pieza clave en este podcast creativo, en este proyecto, y obviamente en mi construcción de mis creencias, ¿no? Tanto las clases de filosofía con el buen Mateus me han permitido entender bastante la historia del conocimiento humano, como las pláticas que he tenido con Diego, tanto en este podcast como en Bizarro, como en un show, pues me han presentado ideas bastante disruptivas al mundo occidental, que definitivamente han aportado una apertura mental que hoy en día agradezco bastante. Entonces yo creo que ellos, sin lugar a duda, también Maurice, para no dejar ir al buen Maurice en la parte del tren. Maurice siempre ha sido el güey al que yo recurro cuando tengo alguna duda puntual en cuestión de finanzas. Entonces definitivamente Maurice también me ha ayudado mucho. Y pues yo creo que el tren, yo creo que la raza del tren han sido esos creadores puntualmente que más me han ayudado a crecer como persona. Entonces les mando un saludo a toda la racita del tren. ¿Algún consejo para alguien que está pensando en su futuro a los 18 años? Un consejo para alguien que está pensando en su futuro a los 18 años. Yo creo que el consejo principal sería: no te dejes abrumar tanto, porque lo que hoy en día pareciera ser como un estándar o algo estático, probablemente en 5 o 6 años cambie completamente. Creo que esto es algo que hemos visto con el avance de la tecnología, ¿no? Las habilidades que hace 2, 3, 4, 5, no, 2 no, pero hace 5, 6, 7 años eran relevantes. Hoy en día quizá lo son, pero a menor medida. Creo que la manera, por ejemplo, de construir un proyecto del podcast, cuando yo lo retomé en el 2020, 4 años después ha cambiado bastante. Ya el territorio ha cambiado constantemente y uno tiene que empezar a actualizar su mapa. Entonces creo yo que el consejo sería precisamente esta idea de entender que el territorio no es igual al mapa. ¿A qué me refiero? Cuando tú naces, empiezas a absorber conocimiento, a reconocer patrones, a explorar el mundo, y empiezas a generar una especie de mapa mental que te dicta más o menos cómo son las cosas. El problema es que el mapa no es el territorio. El mapa puede estar bastante vigente si lo acabas de construir, pero una vez que pasan 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y no estás actualizando tu mapa,
nueva, eventualmente se va a empezar a desfasar. Es como, por ejemplo, si hoy en día abres una versión de Google Maps de hace 10, 15 años, pues a lo mejor te vas a topar con calles que ya están cerradas, que ya no existen, o te vas a topar con colonias que ahora existen que antes no, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con todo esto. Entonces, mantente actualizado constantemente y cuando veas una oportunidad, ve por ello. No la pienses dos veces. Y si fracasas, pues bueno, regresas a donde estás. Entonces creo yo que sería la idea de ver a tu próxima carrera, si es que estás en la universidad universitaria, o si no, como quiera, eres un estudiante, como una oportunidad en donde tú tienes una caja de herramientas y tienes que agarrar distintas herramientas de distintos lados. Porque si solamente te clavas en aprender una sola cosa que pudiera llegar a ser a tu carrera, vas a tener un martillo. Y el problema es que si nada más tienes un martillo, es que no todos los problemas son clavos, ¿no? Hay problemas que no son clavos, son tornillos y no los puedes estar tratando como clavos. Entonces, entre más herramientas tengas, entre más conozcas, pues más preparado vas a estar precisamente para construirte una carrera en un futuro. Ese sería mi consejo de alguien que está pensando en su futuro a los 18 años. ¿Cómo es tu rutina en una grabación de Bizarro? La verdad es que es un reto empatar las agendas de Diego y yo y también de Héctor. Entonces, cuando eso acaba pasando, lo que intentamos hacer es grabar la mayor cantidad de capítulos que podamos. Entonces, generalmente grabamos 3 o 4 capítulos en un día y grabamos 2 días, ¿no? Entonces, nos juntamos a grabar en 2 días, sacamos como entre 6 y 8 capítulos y esto nos permite tener un colchón de 2 meses en donde cada quien se puede enfocar en su proyecto. Por ejemplo, Diego ahorita está en Rusia, yo estoy en Ciudad de México, Héctor está en Monterrey, entonces sí es un pedo, la neta, estar empatando estas agendas. Intento yo encontrar esos puntos en donde pudiéramos grabar. Agendo también mis visitas a Monterrey para que cuando llegue a Monterrey grabe episodios de Bizarro. Generalmente cuando voy a Monterrey, que este año ha sido como una semana al mes, aprovecho para grabar Bizarro, el capítulo con Mateus, el capítulo con Héctor y alguno que otro capítulo que quiera grabar en Monterrey. A veces, por ejemplo, también el tren, ¿no? Pero como este año he estado bastante fuera de Monterrey, ha sido complicado. Incluso hemos grabado temporadas aquí en Ciudad de México, donde viene Héctor, donde viene Diego y nos juntamos también 2 días y sacamos la mayor cantidad de capítulos. Pero creo que accidentalmente eso también le da una especie de esencia al proyecto, porque si tú abres un capítulo de Bizarro pareciera que estás como en una charla, como en una conversación infinita. Y esto se da porque como grabamos muchos en un día, pareciera que es realmente como un podcast de 4 horas, que eventualmente se transforma en uno de 8 y luego en uno de 12. Entonces es como un mega podcast Bizarro. O sea, Bizarro desde su inicio hasta hoy en día es como un mega podcast que lleva pues casi 70, 60 horas, ¿no? Entonces eso creo que es algo bonito de Bizarro, que lo hace ver como en un sueño. Así, esa impresión me da. ¿Y a qué me refiero con un sueño? Cuando tú estás soñando, como que no te preguntas a ti mismo de que, oye, güey, ¿a qué horas me levanté? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Por qué traigo esta ropa? Como que simplemente dejas fluir y sigues con el rumbo de lo que tu sueño te quiere dictar. Algo así se siente Bizarro y creo que es un sentimiento bastante bizarro. ¿Cuáles son tus tipos de tacos favoritos? ¿Cuáles son mis tipos de tacos favoritos? Pues varía, me gusta, creo que en el mundo de los tacos hay que saber diferenciar entre tacos mañaneros y tacos de noche, ¿no? Los tacos mañaneros son un género por sí mismo y me gustan bastante. Aquí en Ciudad de México la verdad es que los tacos de canasta son increíbles, o sea, esto por ejemplo no hay en Monterrey. Estos tacos de canasta aquí son buenísimos. Sí hay algunos locales, pero son muy escasos en Monterrey que también lo hacen muy bien, pero aquí abundan los tacos de canasta. De hecho, la gastronomía en Ciudad de México es muy buena y aparte de ser muy buena, es muy vasta, ¿no? La de Monterrey también es muy buena, creo que está al nivel, pero no es tan vasta. Entonces aquí hay demasiadas opciones. En Monterrey quizá no haya tantas como acá porque somos menos, ¿no? Entonces los tacos de mañana definitivamente me gustan bastante y los tacos nocturnos o los tacos de noche pues son buenos, ¿no? O sea, desde los tacos de trompo, como les decimos en Monterrey, o pastor, como le dicen aquí en Ciudad de México, hasta los tacos de bistec, de costilla. Las campechanas creo que son una garantía cuando mezclas lo mejor de los dos mundos y aparte le pones queso en una tortilla de harina gigante, le agregas aguacate, probablemente ese sea mi taco favorito, una buena campechana en cuestión de noche, ¿no? Un taco así con una tortilla de harina grande, le pones carne de pastor o de trompo y también le pones carne de bistec, un queso, le pones buen queso encima, lo gratinas, unos aguacatitos, una muy buena salsa, limón. Y no, eso yo creo que sería mi taco favorito. Ya me dio hambre y probablemente voy a cenar eso. ¿Cómo invitarías a alguien que te pone nervioso o inseguro a tu podcast? ¿Quién sería? Sí, claro. De hecho, creo que muchos de los capítulos me han puesto, no sé si la palabra sería inseguro. Inseguro probablemente no, pero nervioso sí. O sea, hay capítulos intimidantes definitivamente que han sido difíciles de grabar, pero precisamente
eso es lo que me emociona de ese capítulo en específico. Hay varios, por ejemplo, el último que grabé con Shaquille O'Neal, que lo estaremos tratando probablemente en el siguiente capítulo con Héctor, fue un capítulo bastante difícil. Los de Ricardo Salinas han sido capítulos complicados en el mejor de los sentidos, o sea, es una plática en la que tengo que llegar muy preparado y tengo que llegar filoso, sharp en cuestión de intelectual. El de Babo también fue un capítulo que al estar obviamente fuera de mi estudio, al ser capítulo 300 con una figura así de imponente, definitivamente son capítulos complicados en ese sentido y en el mejor de los sentidos, pero también creo que precisamente este tipo de capítulos acaban siendo los mejores. O sea, estos 3 que te acabo de mencionar, por ejemplo, creo que son de los mejores que tenemos en el repertorio de creativo. Entonces, claro que sí, definitivamente buscamos este tipo de conversación porque el estar yo incómodo, nervioso, de cierta manera salirme de mi zona de confort, y eso me hace crecer, y eso es lo que busco con cada conversación, crecer. ¿Cómo construyes tu honestidad en los videos y en qué dilemas te ha puesto esa característica? El tema de la honestidad es un tema interesante porque una honestidad según quién. Para empezar tendríamos que definir honestidad. Yo intento ser honesto o auténtico conmigo mismo. La definición más simple que a mí se me ocurre de este concepto es poder verme al espejo todos los días en las noches y dormir tranquilo. Entonces intento actuar acorde a algo que me permita hacer eso, ¿no? A que me permita voltearme a ver al espejo y poder dormir tranquilo en las noches, ¿no? Entonces obviamente eso es algo bastante ambiguo que va cambiando con el tiempo, porque lo que hoy en día quizá me deja dormir, a lo mejor hace algunos años no. Entonces va cambiando constantemente, voy estirando un poco la liga, incluso en algunos casos voy apretando un poco la liga para ir haciendo algo que me siga representando de manera correcta en cuestión pública, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo lidio. Honestamente, lo que piensen los demás, con todo respeto y con todo cariño, no me importa, porque yo no puedo controlar, vaya, la opinión de los demás, entonces prefiero no pensar en ello. Aparte también, lo que piense la gente, tendríamos que definir primero qué es la gente, porque ese grupo heterónomo de personas que existe en internet, pues no es como que tiene un criterio uniforme, ¿no? O homogéneo, sino que simplemente es una amalgama de distintas voces y de distintas opiniones que no se pudieran sumarizar de alguna manera. Entonces yo no le hago caso a lo que dice la gente, porque si le haces caso, esa misma gente te va a opinar lo contrario la siguiente vez que hagas algo, ¿no? Entonces intento yo seguir mi instinto, intento yo seguir lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me genera curiosidad, lo que a mí me genera emoción. Tengo obviamente un grupo de amigos cercanos como los que les mencioné del tren hace algunas preguntas que me permiten asesorar y les pregunto a ellos dudas puntuales, les pregunto a ellos sobre cosas que quiero hacer, sobre cosas que dicen para que me den su opinión, y esa opinión de mis amigos acaba nutriendo eventualmente mi criterio, pero finalmente quien toma las decisiones soy yo y finalmente quien da ese disparo acabo siendo yo. Entonces intento hacer las cosas de esta manera y que me permitan tener esa tranquilidad. Ahora, eso no quiere decir que no me equivoque, claro que me equivoco. Sin embargo, la manera en la que yo recupero la tranquilidad es decir, pues bueno, ahora ya sabes que eso no lo vuelves a hacer. Entonces, si lo volviera a hacer, pues ya empezaría a entrar en conflicto. Pero si es la primera vez que lo hago y con la información que tenía en ese momento me tropecé con esa piedra, pues no pude haber hecho algo distinto porque sí me preparo para cada decisión que tomo. Entonces, es la manera en la que yo veo el error. Creo que gran parte de lidiar con esta honestidad y con esta percepción propia y orgullo propio es precisamente no satanizar el error en el sentido de que equivócate de manera diferente todo el tiempo y nada más no cometes el mismo error 2 veces. Y así me hablo yo. Eso no quiere decir que no me equivoque, que no la cago, simplemente que cada vez que la cago aprendo algo y la siguiente vez la voy a cagar diferente. Por eso me gusta mucho el póker, porque tú puedes jugar el póker perfecto, pero si te toca mala suerte y te ganan una mano en donde tú tenías todas de ganar, pero le sale una carta al cabrón que tienes enfrente, pues carnal, tienes que decir, tomé la decisión correcta. Y esa mentalidad es la que intento llevar a mi vida. ¿Por qué no grabaste creativo con los streamers españoles que vinieron a México? No sé cuándo te refieres, probablemente en algún evento de premiación o algo así, porque vienen bastante seguido para acá. No sé, simplemente no se dio. A Ibai, por ejemplo, sí le escribí puntualmente, lo invité a creativo, pero pues tiene una cantidad ridícula de mensajes que no acabó leyendo el mensaje, entonces no se armó. Pero también, pues no sé, es difícil a veces empatar agendas, porque sin afán de sonar mamón, pero no siempre estoy en Ciudad de México y tampoco siempre estoy en Monterrey. Este año, afortunadamente, he tenido la suerte de viajar bastante, tanto por tema de trabajo, pero también por tema de placer.
Y el estar grabando temporadas en distintos lados y tener ya estructurados cuándo grabo y cuándo no, pues me hace más complicado el decir, oye, la siguiente semana viene tal persona, que se arme. Pues ya tengo un calendario que tengo en este año, entonces me es difícil a veces tener esa flexibilidad. Ojalá que el próximo año sí la tenga, porque sí creo que este año fue un año de chinga, fue un año de putiza. El siguiente año probablemente también lo sea, pero sí creo que un poquito menos. ¿Crees que la carrera de ingeniería en software desaparecerá en el futuro próximo debido a la IA? No creo, la verdad. Creo que va a cambiar. Creo que todas las carreras van a acabar cambiando y probablemente en algún momento desaparezcan, qué sé yo, la neta. Pero sí creo que la carrera de ingeniero de software puntualmente es de las más seguras en este momento. Porque creo yo que precisamente el ingeniero de software es el capacitado, de crear a las herramientas que eventualmente sistematizan a los trabajos sistematizables. Ahora, se pudiera argumentar que mediante Machine Learning una máquina pudiera tomar ese rol del programador, ¿no? Lo cual es bastante viable y puede llegar a pasar, no digo que no. Pero a lo que voy es que existe todavía un nivel de protección en el sentido de que pues las carreras que se están sistematizando hoy en día no son necesariamente estas. Sin embargo, pues alguien pudiera aplicar una ingeniería inversa y acabar sistematizando su propia carrera, lo que quisiera que se erradicara la carrera de ingeniería de software. Yo no creo que eso pase, si te soy sincero. Yo creo que va a acabar evolucionando la carrera y la persona que tenga ese conocimiento técnico o ese tacto tecnológico y que conozca los fierros debajo de los sistemas que van a acabar imperando en un futuro, va a tener una ventaja competitiva gigantesca a la hora de intentar agarrar estas herramientas y utilizarlo para generar su propio proyecto. Entonces yo creo que no. Yo creo que es de las carreras más seguras. Sin embargo, puede llegar a pasar, no lo sé. Pero yo creo que no. Lo que sí te digo es que de todas las carreras que hay en el pool de carreras, esta probablemente sea, creo yo, que la más segura, cuando menos unos 10, 15 años. Pero pues ya veremos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mantener relaciones auténticas y saludables en la era digital? Yo creo que lo más importante para mantener este tipo de relaciones es ser honesto ser auténtico en el sentido de que realmente comuniques tu sentir y comuniques tu sentir no de una manera unilateral, sino de una manera bilateral. O sea, que también tengas la capacidad de entender el punto de vista de la otra persona. Por ejemplo, un error que yo cometía mucho a la hora de empezar creativo en los primeros capítulos es que yo tenía mis preguntas escritas y lo que yo quería tocar, e independientemente de lo que me contestara la otra persona, pues yo ya sabía qué pregunta seguía. Hoy en día ya no lo hago de esa manera. Hoy en día me preparo, estudio al invitado y tengo una serie de preguntas de emergencia por si la plática se muere, pero lo que pregunto acaba siendo en respuesta a lo que la persona me acaba contestando. Y eso genera conversaciones mucho más puras, mucho más auténticas y como que una especie de mezcla entre una preparación e improvisación que acaba siendo la vida humana. Entonces, el tener esta capacidad de salirte de ti mismo y realmente ponerte en los zapatos de la persona con la que quieras tener una relación, te va a dar las herramientas para poder conectar de una manera profunda y significativa con esa persona. Si solamente estás pensando en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres decir, en lo que según tú va a pasar, pues la otra persona también le va a valer completamente madre y se van a generar dos monólogos en lugar de una conversación entre dos personas. ¿Cuál es la mejor manera de ganar confianza en uno mismo? Yo creo que la mejor manera de ganar confianza en uno mismo, cuando menos eso ha sido mi experiencia, es metiéndote en proyectos y empezar agarrando momentum en esos proyectos con éxitos. Es decir, métete a proyectos en donde tengas una oportunidad legítima de poder lograr aquello que te quieres proponer. Y también creo que tenemos que hablar sobre el tema de las metas, ¿no? Porque creo que algo también bastante importante sobre el tema de las metas es: te tienes que poner las metas correctas, no te puedes poner cualquier tipo de metas. Y para mí las mejores metas son las que dependen 100% de tu trabajo. Si tú quieres empezar un podcast y tu meta es tener 1 millón de suscriptores, pues carnal, esa meta no depende de ti. Esa meta puedes hacer todo lo correcto, pero si no depende de ti, pues vas a seguir a la merced de lo que opine un grupo de personas. Sin embargo, si tú quieres empezar un podcast y tu meta es llegar al capítulo número 100, en esta arquitectura de juego, yo creo que sí depende de tu trabajo el que tú llegues, sí depende de tu trabajo el que tú llegues a los 100 capítulos. Entonces creo yo que plantearte este tipo de metas con esta arquitectura que depende de tu trabajo te va a permitir construir momentum mediante tu trabajo y mediante ese placer que dices de que, oye, pues ¿sabes qué? Llegué a mi capítulo 10, que era mi meta, ¿no? O sea, era un hito en mi carrera. En lugar de seguidores o cosas que no tengan que ver contigo, concéntrate en lo que tú puedes hacer. Y después lo demás vendrá, o cuando menos eso esperas, ¿no? Yo creo que existe
existe a veces esta falsa idea de entre calidad y cantidad, pero creo yo que la cantidad produce calidad. Entonces, si te pones o si te metes en proyectos en donde las metas sean trabajo, pues te vas a tener que meter una chinga, que eso a la vez te va a permitir aprender, que va a ser mucho más probable que lleguen este tipo de métricas extras, que son los seguidores, la fama, el dinero, lo que tú le quieras llamar, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la mejor manera de empezar a construir confianza y no simplemente, o no depender, perdón, de la aprobación de terceros, sino meterte en juegos en donde solamente tu esfuerzo te va a llevar a sentirte bien con lo que tú estás haciendo. Lo demás, evidentemente, lo prefieres, pero eso llega como agregado y no es la meta en sí, ¿no? Creo que sería la manera en la que yo he construido confianza. ¿Cuál fue el momento más transformador de tu vida que cambió la manera en que ves el mundo? No ha habido ningún momento así que yo diga, en este día me di cuenta cómo voy a vivir el resto de mi vida. Creo que el desarrollo personal, o cuando menos así ha sido en mi experiencia. Y a ver, entiendo que es mi experiencia, porque sé que hay gente que sí tiene estos momentos de catarsis profunda en donde para ellos es un antes y un después. Yo sinceramente no lo he tenido, pero para mí el cambio ha sido algo más gradual. Para mí el cambio ha sido similar a como el crecimiento físico, literalmente, cuando eres niño, ¿no? Cuando eres niño, que naces midiendo menos de 1 metro y eventualmente empiezas a crecer hasta la altura que acabas llegando de adulto. Cuando tienes 9, 10 años, pues no es como que te vas dando cuenta cuando vas creciendo 1 centímetro por 1 centímetro, sino que simplemente al final del año, algunas personas tienen esa tradición en donde se miden en una pared y comparan la rayita del año pasado con la rayita de hoy en día, y en retrospectiva se dan cuenta de todo lo que han crecido. Así ha sido mi caso, ¿no? Así ha sido mi experiencia. Yo no me he dado cuenta cómo cambio de un día para otro, pero sí de repente me meto a lo mejor a ver algún episodio, incluso el creativo de hace 3, 4 años, y digo, órale, era una persona bastante diferente. Y qué chingón, o sea, creo que es algo que me da mucho orgullo y me da mucho gusto. El que haya crecido y haya avanzado tanto en este juego que se llama vida es algo que me genera mucho orgullo, y así ha sido mi transformación personal. ¿Cómo mantienes un equilibrio entre desafiar normas y mantener tu conexión con la realidad colectiva? Desafiar normas y mantener un contacto con la realidad colectiva. Creo que tiene que ver con esta idea de que no puedes cambiar el sistema sin ser parte de él, o sea, sin cuando menos estar jugando dentro de ese sistema. Y esto, fíjate, me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Aldo Farías, que le mando saludos, aquí en Creativo, una de las primeras, si no me equivoco, y él hablaba sobre esta diferencia entre ser, no sé si dijo revolucionario o creo que dijo revolucionario o inadaptado, ¿no? Y precisamente se refería a esto. Un revolucionario es aquel que está en el sistema, pero tiene estas ideas que quieren desafiar el status quo, pero se adhiere a las reglas en donde tiene que jugar, ¿no? Al juego que tiene que jugar para poder mover el status quo a esa dirección. Una persona que está completamente alienado, desadaptada a la realidad, ni siquiera es consciente que existe un juego, y podrá tener unas ideas revolucionarias y brillantes, pero si no eres capaz de aterrizarlas en el juego que te toca jugar, en el mundo que te toca desenvolverte, pues simplemente te van a acabar viendo como un loco, por falta de una mejor palabra. Entonces tienes que tener la capacidad de tener estas ideas que se salgan completamente de la caja, pero también tener el entendimiento de que tienes que jugar este juego político muchas veces, en donde tienes que mover las cosas en el sistema como está actualmente, para mover el sistema hacia un punto en donde tú quieres llegar. Esa sería como la síntesis de esas 2 ideas. ¿Top 5 películas de terror favoritas? Me agarras ahora sí en curva. Pero pues te voy a decir 5 películas que me encantan, o sea, 5 películas que se me vienen a la mente que son muy buenas y que siempre recomiendo. Primero que nada, El Exorcista. De hecho, aquí tengo un póster del Exorcista enfrente de mí. Definitivamente un clásico y una gran película de terror que empieza siendo como drama y por eso me gusta tanto. Para irnos con una más contemporánea, te voy a recomendar Hereditary de Ari Aster, también una película bastante taquillera, muy buena. Ese director en sí es bastante interesante, fue el que hizo Midsommar y Beau is Afraid, pero Hereditary, que fue su primera obra, a mí se me hace la mejor. Entonces Hereditary sería la 2. Rosemary's Baby también se me hace una peliculota también de los 70s. Te lo recomiendo bastante. Definitivamente la pondría por ahí. Acabo de ver una película que me gustó bastante que se llama Late Night with the Devil. También acaba de salir hace poquito con Netflix. Me gustó bastante. Se me hizo muy disruptiva, innovadora. Te la recomendaría también sin pensarlo. Y como quinto te pondría la película Suspiria. Hay 2 versiones de la película. Una de los 70s y una de los 2000, si no me equivoco. Las 2 están muy buenas. Probablemente vería primero la de los 70s porque es un clásico, pero la de los 2000 también es muy buena. Entonces esas serían las 5 películas que te recomendaría así a bote pronto. ¿Qué opinas de la moda? ¿Es algo que te es indiferente o encuentras belleza en ella? ¿Qué opino de la moda?
Creo que mi opinión de la moda ha cambiado bastante en los últimos años, y si bien yo no me considero ningún tipo de ícono de la moda ni mucho menos, creo que sí hay algo que aprender o bastante que aprender de lo que hoy en día está de moda, porque uno cuando empieza, cuando menos yo cuando empecé, como que tenía muy claro esta división entre fondo y forma, ¿no? Y a mí siempre me gustó el tema del fondo, ¿no? A mí siempre me gustó la sustancia, la conversación, el proceso creativo, lo que hay detrás, los fierros y el por qué actúas de la manera en la que actúas. Y para mí la parte estética, la parte de la moda, la parte de verte bonito, cortarte el pelo y la chingada, todo eso para mí era forma 100%. Y conforme uno va creciendo, cuando menos así ha sido mi experiencia, me he empezado a dar cuenta que todo realmente es fondo. O sea, hay genios de la moda, hay genios de la estética, hay genios de las apariencias. Entonces esas personas definitivamente tienen algo valioso que aportar y tienen algo que estudiar. Entonces definitivamente ese entendimiento me ha llegado en esta última etapa de mi vida y lo he intentado aplicar gradualmente a mi manera de ser. Creo yo que si bien la moda muy actual no me llama tanto la atención, hay ciertas cosas de las modas que trascienden la barrera del tiempo que se me hace importante rescatar, porque creo yo que cuando una moda acaba pasando su época y sigue siendo relevante, pues ya se gradúa algo más, y eso es lo que me interesa explorar, ese tipo de modas que son de cierta manera que no tienen caducidad, y eso nace como una moda y eventualmente se acaba acoplando y acaba representando algo importante de nuestra condición humana. Entonces así ha cambiado mi moda. Ahora, mi sentido de moda es muy minimalista. A mí me gusta vestirme de un color, casi siempre negro, y simplemente agregar detalles sutiles con otro tipo de colores. Si se fijan, gran parte de lo que yo uso es blanco, negro y rojo. Rojo es como mi color atrevido, ¿no? Por ejemplo, este logo no lo escogí yo, es de Play Do It, pero pues es rojo y me gusta. El póster que está allá, el logo de Creativo, el de Twin Peaks, el rojo creo que para mí es ese elemento disruptivo entre el blanco y el negro en donde casi siempre estoy navegando. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido? No sé, es interesante porque a mí me vuela mucho la cabeza que hoy en día le preguntan a las nuevas generaciones en Estados Unidos o inclusive aquí en México qué es lo que quieren ser, y la respuesta en su mayoría, lo cual es una mamada, acaba siendo creador de contenido o youtuber o streamer, ¿no? Y creo que obviamente es algo chingón para mí, obviamente que me dedico a esto, pues es para mí un halago que la carrera sea percibida de esa manera, pero también sin afán de intentar encontrarle los defectos a este estudio, pero a la vez sí, creo que mucha gente busca simplemente la carrera de creación de contenido de influencer, no porque disfruten genuinamente el proceso de crear algo y conocerse en el camino, sino que están persiguiendo simplemente las métricas de vanidad, que es la fama y los seguidores o el dinero en su defecto, ¿no? Y eso es lo que me vuelve un poco amargo toda esta realización. Entonces, mi consejo sería que te hagas esa pregunta de por qué quieres hacer o por qué te quieres dedicar a crear contenido. ¿Lo estás haciendo porque genuinamente ves tú un canvas en el que tú puedas vivir de tus proyectos, en el que tú puedas conocerte a ti mismo, explorar, crear y hacer cosas que te emocionen? ¿O simplemente lo estás viendo como un proceso transaccional para llegar a una meta ulterior que acaba siendo muy superficial? Si tu respuesta es la primera, date, carnal. Eso es lo bonito de esta carrera, que mediante la experimentación y la creación tú te puedes conocer y mejorarte a ti mismo. Creo que lo más bonito de Creativo es que no nada más crezco yo profesionalmente con cada capítulo, sino que también personalmente, y es lo que más disfruto de este podcast. Lo demás obviamente lo prefieres, obviamente prefiero que le vaya bien, prefiero el dinero, prefiero la vanidad y todo eso lo prefiero, no, tampoco voy a ser un hipócrita, pero no es la razón principal, no es la razón por la cual lo estoy haciendo. Si esa fuera verdaderamente la razón, mi contenido estaría hoy en día en otro lugar, en otro momento, estaría haciendo otras cosas, porque yo lo que intento crear hoy en día es un balance entre definitivamente contenido que funcione, que sea agradable para un grupo de personas, que ustedes que están aquí presentes, muchísimas gracias porque son ese grupo de personas, pero también quiero encontrar un híbrido en donde, si bien es un contenido que funciona, pues también quiero que sea un contenido que me haga crecer, un contenido que me rete, un contenido que se me haga emocionante. Entonces, si solamente lo hiciera por fama, por dinero, por números, no estaría haciendo, por ejemplo, este formato, no estaría haciendo estos experimentos con inteligencia artificial y con demás cosas que estoy haciendo, sino que estaría persiguiendo lo comercialmente más viable, ¿no? Entonces, para mí el éxito hoy en día es una mezcla entre los dos mundos, entre el éxito comercial, pero también el éxito personal. Y es algo que no es tan común, desgraciadamente, en esta carrera. Es algo que, desgraciadamente,
es difícil de encontrar porque mucha gente al subirse de más en las modas y al buscar este nuevo tipo de moneda que son los seguidores, que sí es una moneda, se pierden en la superficialidad y no tienen mucha sustancia a la hora de perseguir la carrera. Entonces creo yo que gran parte de la obsesión con crear contenido o perseguir esta carrera a veces acaba estando en esa búsqueda muy superficial. Y es algo que, pues digo, cada quien hace lo suyo. O sea, ¿quién soy yo para opinar de los demás? Pero en mi caso, yo no sería lo que lo perseguiría. A mí se me hace increíble que tengamos hoy en día la capacidad de crear un programa, transmitirlo a la gente y que sea solamente yo una persona la que está detrás. Yo no tengo jefes editoriales, yo no tengo alguien que me esté diciendo no digas esto o no lo digas. Digo, la desmonetización de cierta manera es un jefe editorial, pero pues yo puedo que me valga madre. Y a veces lo hago, a veces no, a veces uno se tiene que alinear, pero eso es lo interesante, lo motivante de la carrera para mí. Entonces creo yo que encuentra una manera de crear que genuinamente te apasione, que te permita construir un futuro personal y profesionalmente chingón y que no lo veas simplemente como un proceso transaccional. No hagas las cosas solamente por números porque después te acabas arrepintiendo. Similar, por ejemplo, a la gente que estudia solamente por un título. Pues te estás perdiendo lo más chingón, te estás perdiendo el proceso, que el proceso es lo más importante que tenemos en la vida. La vida no se trata simplemente de ser licenciado o ingeniero o llegar al capítulo 500, tener 1 millón de seguidores. La vida se trata de disfrutar tu día a día, porque la vida es similar a una canción, eso lo decía Alan Watts. Lo importante de la vida no es llegar al final, no es morirte, es bailar mientras la música está sonando. Entonces, si disfrutas lo que estás haciendo, pues date. El proceso acaba siendo la recompensa. Si no, pues vete por una carrera en donde eso pase. Obviamente existe el dinero, existen demás intereses. El chiste es encontrar un híbrido que considere los dos mundos y con suerte generar una carrera que te permita saciar estas dos fuerzas que están en la cabeza de una persona. Esa sería mi opinión. No sé si me puse muy filosófico, pero es algo que últimamente he estado pensando. ¿Qué opinas de la obsesión como herramienta para alcanzar el éxito? Yo creo que la obsesión es una parte indispensable para alcanzar altos niveles de éxito porque es lo que te permite superar valles en donde quizá mucha gente perdería interés. Y una obsesión creo que se puede dar en muchos aspectos. Hay gente que está obsesionada con la fama, con estas métricas de superficialidad y han llegado muy lejos. O sea, yo no digo que no funcionen, pueden funcionar. Yo simplemente digo que como estás a merced de la opinión de los demás, pues quizá no siempre vas a ser la persona más feliz. Ahora, también yo no es como que soy la persona más feliz. Yo de repente tengo bajones, me lleva la chingada. O sea, también tengo días difíciles, ¿no? Pero definitivamente si hay un proceso de obsesión o definitivamente soy una persona bastante obsesiva. Si no, creo que no hubiera desarrollado lo que hoy en día desarrollé. Y lo digo con toda la humildad posible, pero sí soy una persona que se obsesiona bastante con lo que tiene enfrente y lo quiere hacer de la mejor manera posible. Y creo yo que en las personas que me ha tocado platicar y que han logrado cosas grandes, la obsesividad definitivamente es una parte muy importante de toda esa receta. En el capítulo creativo, de hecho hay un capítulo, en el libro creativo, perdón, hay un capítulo en donde hablo sobre la diferencia de adicción-obsesión. Adicción y obsesión. Y eso lo saqué de Nacho Vegas, que por cierto ha estado aquí en el podcast creativo. Y él en una entrevista decía que es distinto o es diferente ser adicto a estar obsesionado. Las adicciones acaban destruyendo tu vida. Las adicciones acaban mandándote la chingada. Si eres adicto a sustancias que te acaban haciendo mierda, pues la adicción te va a destruir. Y la obsesión creo yo que es una fuerza que te permite canalizarla para llegar a lugares que quizá no llegarías de otra manera, ¿no? Entonces creo que la obsesión sí te permite canalizar cuando menos ese interés gigante que tienes para lograr hacer cosas impresionantes y la adicción, ¿no? Entonces, para resumir, creo que la obsesión sí es una parte importante y por eso también es tan importante esta idea de dedícate a lo que te gusta, porque precisamente te vas a obsesionar con algo que te gusta mucho. Si te dedicas a algo que no te gusta y que simplemente lo estás haciendo por hacerlo, pues entonces la obsesión no va a estar presente en tu proceso, o cuando menos esa es mi opinión. ¿Piensas hacer un curso o video sobre cómo utilizas la inteligencia artificial? Sí, claro. De hecho, ya lo estoy empezando a hacer en la sección de miembros aquí en el canal, que ya no me va a aventar otro anuncio, pero le puedes picar el botón unirte. Y el segundo nivel, que es de acceso a videocursos, ahí ya van como, si no me equivoco, como 6, 7 cursos relacionados con la parte técnica del podcast y ya estamos empezando a usar inteligencia artificial. Entonces sí, ahí está en los cursos. No te lo pierdas porque están buenos. La neta es que están quedando chidos. ¿Qué opinas de las cancelaciones masivas en redes sociales, como en el caso de Adrián Marcelo? Yo siempre he estado en contra totalmente de la corte social. A mí se me hace una mamada que
que eso suceda a cualquier persona. Creo que definitivamente tiene que haber cancelaciones legales. Creo que tiene que existir un sistema legal que persiga a la gente que esté infringiendo la ley. Pues las cancelaciones sociales a mí se me hacen una reverenda mamada. Esto, por ejemplo, que le está pasando a Hermanos de Leche, que le están cancelando shows porque le están empaletando adjetivos que ni siquiera les corresponden porque son comediantes y su show no tiene esos adjetivos que le están empaletando. A mí la neta me da mucho coraje y me genera un genuino enojo. Entonces definitivamente estoy en contra de las cancelaciones. Ahora, es distinto cancelar a alguien a decir a mí no me gusta lo que hace o me caga esa persona. Es distinta completamente. Yo entiendo a la persona o a las personas que no les cae bien cierto tipo de humor o cierto tipo de personas. Hay gente a la que yo le reviento las pelotas y está bien, o sea, no le tengo que caer bien a todos. Pero de eso a que le prives o le quites la capacidad de una persona de perseguir su trabajo, su pasión, a mí se me hace una reverenda mamá, entonces estoy completamente en desacuerdo. ¿Invitarías a un personaje ficticio a tu podcast si tuvieras la oportunidad? ¿A quién? Sí, bueno, si los personajes ficticios existieran, definitivamente habría uno que otro que invitaría en el podcast creativo. Hay muchos, o sea, creo que los protagonistas de las series que me han gustado, que me han marcado tanto, son esos personajes que se acaban quedando mucho tiempo en mí, y creo que esos son los personajes que acabaría invitando. Un Tony Soprano, por ejemplo, sería una mamada entrevistar a Tony Soprano. Un Dale Cooper de Twin Peaks sería una mamada. Un BoJack Horseman, que lo tenemos por acá, sería una mamada. Ese tipo de personajes se me haría muy interesante entrevistar. Un Dexter Morgan, por ejemplo, se me haría cabrón. Un Walter White, estaría increíble, ¿no? Definitivamente. ¿Qué lenguajes de programación usa Iva? ¿Cuál es tu favorito? Bueno, ahí mi compa que leyó la pregunta se trabó un poco, pero lo que entendí es qué lenguaje de programación uso y cuál es mi favorito. Pues los que uso hoy en día, más que nada es Python. Python lo uso para generar scripts muy simples. La verdad es que ya no programo tanto como programaba antes, pero sí hago cosas todavía en defensa propia y principalmente uso Python. También mi tienda en línea, pues es como una especie de híbrido del lenguaje frontend, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Liquid, es donde programas en Spotify, cuando menos mi plantilla sí está programada, entonces eso lo uso. Pues Visual Basic para Excel también acabo usando un poco para hacer macros, pero yo creo que esos son los que uso hoy en día. En su momento usaba mucho C++ y Java, ya le he perdido la pista a esos lenguajes. ¿Cómo haces para lidiar con el contraste ideológico en entrevistas como la de R. Salinas Pliego y Diego Rutzarín? Pues simplemente escucho, o sea, mi labor en estos episodios es escuchar, darle también a la persona la plataforma para que pueda defender sus posturas, y en este tipo de capítulos que pudieran parecer muy contrarios, pues yo simplemente escucho, ¿no? Yo no estoy ni completamente de acuerdo ni con una persona ni con otra persona, pero sé que hay muchas cosas en común que tengo con cada una de ellas, y creo que lo bonito de la conversación es que precisamente acaba desnudando estos elementos en común que tienen estas personas que pudieran parecer muy distintas, y te acabas dando cuenta de ello. O sea, yo me acabo dando cuenta de que acabas teniendo en común, incluso las personas que son antagónicas socialmente hablando, acaban teniendo mucho en común, y a veces no se dan cuenta porque no tienen esa oportunidad de platicar con las personas. Entonces simplemente me toca escuchar, preguntar cuando tenga que preguntar, y pues no sé, o sea, yo no tampoco soy responsable de las posturas de otras personas. A mí me gusta perseguir lo interesante y yo no tengo la verdad absoluta, y me encanta platicar con gente que tenga posturas contrarias. ¿Qué ha cambiado en tu ideología desde que empezaste en creativo? Pues mi ideología ha cambiado muchísimo. Creo que definitivamente mi edad es una variable que ha influido bastante en eso, pero también pues de nada te sirve la edad si no haces nada con ella, ¿no? La cantidad de conversaciones que he tenido en los últimos 4 años han volado y me han abierto completamente la cabeza en muchos sentidos, y como te dije hace algunas preguntas, me es difícil mapear un antes y un después, pero el cúmulo de todas estas experiencias, tanto conversaciones como las demás experiencias que me ha tocado vivir, los lugares que me ha tocado visitar, las personas que me ha tocado conocer, pues me han hecho una persona muy distinta como era hace algunos años, ¿no? Y creo que es algo natural, o sea, creo que sería una máquina si no cambiara de esa manera. Entonces, pues sí, he cambiado creo que bastante. ¿Qué influencia ha tenido Diego Rutzarín en tu visión política? ¿Favoritas? Pues no sé, creo que como también te mencioné antes, me ha permitido entretener y profundizar en ideas que de otra manera quizá no hubiera tenido acceso a, porque muchas veces estamos metidos, sí, en un mundo de propaganda occidental, y a veces es difícil salirte de ese mundo y decir, oye, sí existe definitivamente una agenda en los medios de comunicación. México es un país que definitivamente tiene muchísima influencia americana, y tomar en cuenta la contraparte creo que es un ejercicio saludable en todo este proceso dialéctico, y creo que Diego ha sido una parte fundamental en mi experiencia personal, y creo que en la de muchas personas, en
entender esto, en entender que existen dos lados de la historia, dos partes de la moneda, y que no necesariamente tienes que estar de acuerdo con lo que dices, simplemente tienes que también escuchar y no creerte el dueño de la verdad. Creo que eso es lo que yo he aprendido de Diego. ¿Tienes alguna historia de bloqueo creativo que duró mucho tiempo? ¿Cómo lo superaste? Pues la historia más larga de bloqueo creativo probablemente fue en el año 2019, justamente un año después de terminar el podcast creativo. Fue un bloqueo creativo que tenía mucho que ver con que lo que yo estaba haciendo en ese momento precisamente no me estaba encantando. Creo que mi carrera me la estaba tomando de la manera incorrecta y lo estaba viendo como un proceso transaccional. Y dije, ¿sabes qué? Justamente lo que acaba pasando es que no me sentía cómodo viéndome al espejo, no me sentía cómodo haciendo lo que estaba haciendo. Y dije, pues quizá esto no es para mí. Entonces en el 2019 dejo de hacer contenido, abro mi agencia de contenido, y esa experiencia también de tener una agencia, de interactuar con otras personas, de ver casos reales, de tener inversión de otras personas en proyectos que eran mis ideas, eso me hizo crecer bastante y eventualmente me hizo tener mejores ideas. Y aprendí que la creatividad y el arte, el gran secreto es sacar las mejores ideas lo antes posible y acostumbrarte a publicar lo más rápido que puedas para precisamente no quedarte en este proceso de bloqueo o estancamiento. Y eso fue lo que me pasó en el 2020. Regreso con Cosi, con Creativo, y desde ahí no hemos parado. Ese creo que ha sido la experiencia más fuerte de bloqueo creativo, y justamente en todo ese inter fue cuando escribí El Arte de Perder, que es mi último libro, que está disponible en Paradise y en robertometzeta.com, y precisamente el subtítulo es 100 consejos para romper tu bloqueo creativo. Y la idea del Arte de Perder tiene que ver con esta redefinición del éxito, y de precisamente hacer tu propia definición y no heredarla socialmente hablando y perseguir estas métricas de vanidad, sino que construir una vida que te guste vivir. Esa fue la manera en la que salí del bloqueo creativo, y afortunadamente me tocó escribir un libro en ese momento, entonces se lo recomiendo, El Arte de Perder, bastante. ¿Cuáles son tus estrategias para enfocarte al leer? Fíjate que últimamente me había estado costando más trabajo leer, había estado escuchando muchos audiolibros, pero no había estado leyendo el texto, libros. Y una estrategia que me cambió completamente la mente, y se la recomiendo bastante, se me cambió completamente la vida a la hora de acercarme a la lectura, es buscar playlists de música instrumental orientada al género que yo quiero consumir. Por ejemplo, ahorita me estoy aventando una novela que se llama Universal Harvester de John Darnielle, que es el vocalista de una banda que se llama The Mountain Goats, que es una de mis bandas favoritas. Y este es como un libro de suspenso, de misterio, ¿no? Entonces empecé a buscar playlists en tus plataformas de audio favoritas que fueran instrumentales para leer misterio. Y empiezo a poner esta música de fondo cuando yo estoy leyendo, y enriquece la lectura de una manera que no puedo explicar yo. Entonces esa es la manera en la que hoy en día he hackeado la lectura y me he vuelto a enamorar de estar leyendo. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje tras tantas entrevistas en Creativo? No hay ningún mayor aprendizaje. Yo creo que si pudieras sumarizar o resumir todo, es hazle caso a tu intuición, equivócate diferente, equivócate barato y equivócate lo antes posible. Eso creo que sería el resumen de todo lo que he aprendido en cuestión práctica en los episodios de Creativo. Y disfrutar del proceso probablemente serían los aprendizajes del podcast Creativo, resumido en una frase de Galleta de la Fortuna. ¿Qué rol juega la introspección en tu proceso creativo? Un rol enorme. O sea, creo yo que para bien o para mal soy una persona que vive mucho tiempo adentro de su cabeza. Soy una persona que le gusta mucho estar solo. De hecho, ahora que estoy grabando esto, llevo 3 días solo encerrado en este departamento. Y estos procesos introspectivos no solamente me sirven para recargar mi energía social, que es algo real. O sea, es algo que sí, incluso cuando socializo muchas semanas o mucho tiempo seguido, a veces añoro tener ese tiempo solo que me permita recargar y me permita también, reflexionar o tener este tiempo de introspección, como tú le llamas, para poder sacar aprendizajes de las experiencias vividas. En un capítulo, creo que del libro creativo, el libro creativo, estoy casi seguro que hay un capítulo que se llama El aprendizaje vive en la reflexión. Y precisamente para mí estos momentos de reflexión son los momentos introspectivos. Entonces la soledad bien utilizada es una herramienta muy poderosa, y yo procuro usarla siempre de la mejor manera. Por eso también para mí es importante estar bien emocionalmente, porque cuando estoy mal emocionalmente, los momentos de introspección las acabo pasando mal. Hoy en día que me siento bien, que estoy en un buen estado, disfruto mucho estar solo, y definitivamente son esas pausas necesarias en la canción de mi vida, porque la música sin pausa sería solamente ruido, que me permiten darle estructura a la hora en la que venga el ruido. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal? Creo que es un balance, definitivamente. Yo tengo la fortuna
o a veces también la maldición de que para mí es muy fácil que mi trabajo se escurra a mi vida personal, porque tengo muchos amigos que también son compañeros de profesión y que están en mi podcast. En general tengo un desmadre a la hora de limitar eso y me cuesta mucho trabajo incluso dividir mi tiempo de ocio de mi tiempo de trabajo. Pero creo que sí tienes que hacer una limitación, creo que sí tienes que hacer una limitante. Yo lo veo mucho y a lo mejor es una manera muy sistemática de verlo, pero como cuando tienes a tu jugador en FIFA, ¿no? A tu jugador en FC, que tienes tus distintos atributos de ataque y defensa y luego inclusive hay como una especie de mapa que es como un rombo, como un hexágono, no sé qué era, en donde ves el ataque, la defensa, el ritmo y todas estas cosas. Creo que uno tiene que ver su vida de esa manera. Creo que es importante la parte económica, la parte social, la parte familiar, la parte de física del ejercicio y tienes que procurar estar balanceado y bien en todas y no solamente estar bien en una sola. Esa es la manera en la que yo lo veo. ¿Qué crees que se necesita para mantenerse relevante en el mundo digital? ¿Qué harías si no tuvieras el apoyo de tu audiencia en algún proyecto? Es una pregunta difícil porque me tocó crecer en redes sociales en un momento muy distinto en cómo es hoy en día. Creo yo que la manera hoy en día de llamar la atención es distinta a la que antes era, pero sí creo que es importante si quieres construir una carrera en redes que en un principio sí te adaptes al formato que está de moda y una vez que te hayas adaptado a ese formato tengas la capacidad de romper las reglas de ese formato, ¿no? Es como por ejemplo el músico de jazz que tiene que conocer la teoría musical para poder improvisar. Algo similar se da en esta carrera, te tienes que adaptar a las reglas o a las normas que existen actualmente para poder tener esa capacidad de improvisar y de romper las reglas una vez que ya las conoces. Entonces, sumérgete en lo que hoy en día funciona, absorbe contenido que está funcionando en redes sociales y después te va a empezar a llegar una especie de ansiedad, que esta ansiedad es como una influencia, es la ansiedad de la influencia que te va a permitir contar tu propia versión de las cosas y así acabas haciendo un híbrido de lo que tú quieres hacer con lo que está funcionando. El podcast creativo, por ejemplo, empezó en un formato meramente de entrevistas y hoy en día ya se ha convertido en un híbrido bastante extraño en donde tengo estos formatos con monólogos, tengo las pláticas o las entrevistas, tengo la sección de inteligencia artificial, tengo los capítulos recurrentes, clases de filosofía, capítulos con amigos y todo esto se dio al entender cómo era el formato y qué podía yo innovar y acabar cambiando un poco. ¿Te consideras una persona obsesiva? Sí, claro, como mencioné en la pregunta de que si la obsesión es algo indispensable para el éxito, creo que no es indispensable, pero definitivamente te ayuda bastante. Y por supuesto que me considero una persona obsesiva, para bien o para mal. Creo que me es muy fácil a veces canalizar mi obsesión cuando sé que me va a llevar a un lugar en el que quiero estar. O sea, si me clavo en un proyecto que sé que eventualmente puede ser algo grande, como por ejemplo el Roberto Inteligencia Artificial, que fue un proceso obsesivo en el que me clavé en los últimos meses y me llevó a un resultado que hoy en día me tiene bastante contento. Definitivamente creo que es un atributo de una persona obsesiva. ¿Cuáles son los placeres más simples que disfrutas? Pues los placeres más simples que disfruto podrían ser comer. Me encanta comer, la neta me encanta comer bien. No lo hago todo el tiempo porque sí lo balanceo entre semana con comidas saludables y cuando me doy tiempo de ocio sí intento comer de la mejor manera. Me gusta gastar inclusive en experiencias gastronómicas importantes porque para mí comer es uno de esos placeres sencillos en cuestión de que todo el mundo tiene acceso a de la vida, que si lo haces bien te da como una experiencia bastante pura. Me gusta mucho una buena conversación. Afortunadamente Creativo me da precisamente la plataforma para tener estas grandes conversaciones, algo que definitivamente aprecio bastante, pero también aunque no esté grabando me gusta tener este tipo de conversaciones uno a uno con personas con las que admiro o que aprecio. Me gusta mucho correr, me encanta salir a hacer ejercicio, llevar a mi cuerpo al límite y tener la claridad que le llaman runner's high a la hora de correr me gusta bastante. Me gusta simplemente acostarme a ver la tele, ver una buena película, una buena serie. Creo que eso es de lo que más disfruto también en la vida y esos son los placeres en los que me enfoco a la hora de estar en mi tiempo libre. Un placer quizá un poco más sofisticado, no tan simple sería viajar, pero los simples definitivamente son los que más acabo haciendo en mi tiempo de ocio. Y los disfruto bastante, la verdad es que los disfruto bastante. Y pues bueno, mi gente, con esto creo que terminamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que comentaron en el capítulo anterior, que hicieron que este episodio fuera posible. La neta estuvieron cabrón las preguntas, se rifaron los del episodio pasado. Los de este episodio tenemos presión, o sea, el pasado se pasaron de lanza. Aquí tenemos que dejar buenas preguntas para que el siguiente capítulo también esté bastante chingón. Dejen sus comentarios en la parte de abajo, denle me gusta al video, si apoyan esta sección, la neta nos tira un parote, hace que esto siga vivo. Denle me gusta al video y comenten sus preguntas, y si no tienen preguntas que hacer, pues simplemente vean los comentarios y denle me gusta a las preguntas que más les interesa que conteste en el siguiente capítulo de
esta sección de Creativo. Gracias a todos los miembros también otra vez. Gracias a toda la gente que comenta, que sintoniza mes a mes. Gracias a todos por escuchar. Y nada, mi gente, nos vemos el próximo mes con otra de estas ediciones de preguntas y respuestas. Que estén muy bien. Fuerte abrazo y sobres.